17 horas con 40 minutos. Qué gusto que nos acompañen, queridos internautas. Con 10 minutos de retraso, bueno, déjenme justificarnos. José Antonio, quien les habla, estuvimos en una reunión que se prolongó unos minutitos más, así que presentamos las excusas del caso en este día jueves. Pero para los que estaban preguntando, para los que ya nos estaban extrañando, recibían unos mensajes que decían no están al aire. Bueno, ya estamos al aire a esta hora, aquí en Zoom al Día por la fanpage de Primera Plana. Abrazos a la distancia de parte de José Antonio Sánchez, quien está en la provincia de Morón, Santiago, y Fabricio Vela desde la capital de la República. En este miércoles, día de miércoles será, ya lo vamos a analizar, 8 de julio del 2020. Flaco, bienvenido. Hola, mi querido Fabri, muy buenas tardes a todos los amigos internautas. Me sumo a las disculpas públicas realizadas por el señor Fabricio Vela. En efecto, tuvimos una reunión, comenzó un poquito tarde y cuando nos dimos cuenta ya eran las 5:30 de la tarde, pero obviamente no queríamos dejar de presentar estas excusas porque hay que ser puntuales en la vida, ¿no es cierto? Pero también tenemos que saber que a veces suceden esta clase de cosas. Y bueno, a veces pasa cuando quizás sucede, la noticia ¿no? más importante. Sí, mi querido Fabri. Oye, el día de ayer hablamos y decíamos que lo que se va a venir en los próximos días va a ser una crisis de gabinete. Bueno, tras la renuncia del Tú vicepresidente decías la ayer, mañana de ¿no? ayer. Tú lo alertaste ayer, Sí, Flaco. Tú lo alertaste ayer. sí. Va a venir, Cito la pero fuente. no creía que iba a ser, no creía que iba a Tan ser rápida. tan pronto, porque en menos de 24 horas ya hay 3 bajas en el gabinete del presidente Lenín Moreno. Primero, la renuncia del vicepresidente la mañana de ayer, luego se sumó la del secretario de Comunicación, Gustavo Ich, ayer al finalizar la tarde, y hoy, hace una hora, un poquito más, el canciller de la República, José Valencia, dimitió al cargo de canciller luego de 2 años de gestión. Él es un funcionario diplomático de carrera con 32 años en la Cancillería ecuatoriana. Ha llamado mucho la atención que en una entrevista que le hicieron, posterior en esta rueda de prensa, le preguntó qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer ahora. Le dijeron, bueno, yo serviría sirviendo a mi país desde cualquier otro lugar. Dio la impresión como que se va a ir de embajador a algún otro país en representación del Ecuador. Esto no ha sido confirmado, pero No. a muchos de los que estaban presentando la rueda de prensa les quedó ese sabor. Claro, a ver, ¿qué dijo el canciller renunciante José Valencia? Primero confirmó justamente su decisión de dar un paso al costado. Dijo textualmente, es una razón personal, he cumplido con la tarea que debía cumplir. Según Valencia, el presidente Lenín Moreno ya le aceptó su dimisión. Destacó el relacionamiento diplomático que se ha desarrollado por parte de Ecuador con otros países en los 2 años de su gestión, por ejemplo, con Estados Unidos, y el trabajo que se ha hecho para que el Ecuador pueda ser parte de la denominada Alianza del Pacífico. No quiso referirse a la persona que lo sucederá en sus funciones hasta que el primer mandatario le informe. Subrayó, sin embargo, que su salida, esto creo que es un dato importante, no está relacionada con la renuncia de Otto Sonnenholzner a la vicepresidencia de la República. Pero tú bien anotabas, José Antonio, amigos, amigas internautas, viene a ser la tercera renuncia en menos de 24 horas. Ayer tuvimos la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner. Ayer anoche tuvimos la confirmación de la dimisión del 5º secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, el comunicador y estratega Gustavo Ich, y hoy la renuncia del canciller. 3 renuncias en menos de 24 horas. Sí, y bueno, el presidente todavía no ha manifestado nada. Estuve revisando su cuenta de Twitter antes de ingresar, pero no se ha pronunciado respecto a lo del canciller. Ya la vamos a volver a chequear. Pero en todo caso, pese a que no esté relacionado con la renuncia del vicepresidente de la República, no sé, yo te voy a decir una cosa, muchas veces cuando uno sale siempre utiliza el argumento de tema personal, ¿no? Y después resulta que no es así. El día de ayer, y esto es en el ámbito de la especulación, y lo quiero dejar esto bien claro, ¿no? Pero que ayer me quedó sonando toda la noche. Dábamos nosotros cuenta al finalizar casi el programa sobre la renuncia de Gustavo Ich,
Y luego comenzaron a hablar algunos colegas, y por eso te digo que es un dato especulativo, no se sabe a ciencia cierta si esto es así o no es así, pero que la renuncia o la dimisión del secretario de Comunicación obedecía al hecho de haber dado el visto bueno para que el vicepresidente de la República salga en cadena nacional a anunciar su renuncia. No ha sido un hecho confirmado, no creo que lo vayan a confirmar, o sea, no creo que digamos, de una parte o de la otra vayan a decir, sí, me echaron porque le puse el visto bueno a la cadena del vicepresidente para que salga en cadena nacional, y del otro lado dudo mucho que el gobierno, digamos, señale que efectivamente decidió separar por esta atribución que sí le corresponde al secretario de Comunicación, pero que a lo mejor fue inconsulta. Mira tú. Yo no sé si eso sea cierto, o sea, yo también escuché, no escuché, leí justamente esa especulación. Yo no sé si sea cierto, pero digo, en este punto... No es descabellada. No, puede ser que no sea descabellado. O sea, mira, hay un dato que yo lo mencioné ayer, que para alguna gente tal vez era una cuestión totalmente sin importancia. A mí no me pareció, y me refiero al hecho de que el señor presidente de la República, recién 4 horas y media después de la renuncia del vicepresidente, se pronunció en su cuenta Twitter. Resulta que 10 o 15 minutos después del tuit del presidente, recién aparece el tuit de la ministra de Gobierno. Resulta que en la noche se conoce de la renuncia de Gustavo Ich, y más tarde trascendió que supuestamente a un segmento del entorno presidencial no le hizo ninguna gracia que la renuncia haya sido transmitida en cadena nacional de radio y televisión. No sé, o sea, no es descabellado, pero sí obviamente llama la atención, flaco. No deja de llamar la atención. Tampoco ha habido, digamos, ningún tuit del presidente hablando sobre la renuncia de su secretario de Comunicación. O sea, es gente que trabaja al costado, ¿entiendes? No es un ministro, digamos, que no esté en la mesa chica. El secretario de Comunicación es la persona que está al pie, digamos, de todo el movimiento que hace el presidente de la República, el vicepresidente de la República, y quizás los ministros que están en este momento de coyuntura mucho más cercanos al presidente. Tampoco se ha dicho nada de lo del canciller, no hay un comunicado, digamos. ¿Qué es lo que se debería estilar? ¿Qué es lo que se estila o qué es lo que debería haber pasado? En efecto, el canciller renuncia, la Cancillería tiene que emitir un boletín y la SECOM tiene que, para eso existe, ¿no? La SECOM tiene que proporcionar ese boletín, ¿no? Construido quizás de una forma consensuada con la Secretaría de Comunicación, más allá de que no hay un secretario de Comunicación, hay cabezas ahí, y esa información tiene que ser enviada a los medios, porque si tú ves, pues tú en una rueda de prensa tú le vas a preguntar cosas de por qué se va y cómo quedan las negociaciones, o en fin, pero no estás posicionando lo que estratégicamente como comunicación querías posicionar ante los medios. ¿Y qué es lo que se quería comunicar ante los medios, desde tu óptica? No, a ver, en este ¿por qué caso se va en el particular? canciller? Es la primera pregunta, ¿no? ¿Lo separan o se va? Porque, digamos, si yo estuviese, digamos, involucrado en la Secretaría de Comunicación, yo creería que nosotros debemos entregarle la mayor cantidad de información al periodista para que pueda redactar su nota y no especule. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, diría, digamos, no sé cuál es el acuerdo entre el canciller y el presidente. Mire, presidente, lo voy a acompañar 2 años, los 2 años se acaban de cumplir, he decidido que pasen las negociaciones de la renegociación de la deuda, y es el momento. Yo le había dicho que antes de finalizar los primeros 15 días de julio le iba a presentar mi renuncia. Listo, perfecto. 1. 2, el hecho de quién va a asumir esa responsabilidad.
en muchos casos, cuando ha habido crisis de gabinete, sale fulano de tal, entra fulano de tal, ¿no? Como un partido de fútbol más o menos, ¿no? Sale el señor Fabricio Vela con el número 9, ingresa el señor José Antonio Sánchez con el número 10. No, Rapidito, yo no juego con el puede que 6. sea, bueno, sale Fabricio Vela con el 6, o el 6. ya vamos a ver, vamos a conversar con el director técnico a ver a quién ponemos y sin embargo y jugamos con 10. No, pues o sea, y por eso es que se generan estos cuestionamientos por parte de los periodistas, ¿no? ¿Quién viene? No le puedo decir, ya el presidente lo va a anunciar. Sí, lo que corresponde es justamente un boletín de la Secretaría de Comunicación, ¿no? Se informa que el señor canciller va a presentar su dimisión a las 4 de la tarde en rueda de prensa. Yo, el que genera la información. El presidente comunicará el día de mañana a las 12 del día en cadena nacional quién será su secretario, su nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Ahora sí, canciller, a las 4 usted súbase al podio y renuncie en rueda de prensa. Pero primero genero la comunicación yo, pues. Pero ahí también te pones a pensar en una cosa, a propósito de un mensaje que acabo de recibir, y es la verdad. Tú tienes un gobierno que ha cumplido 3 años, poco más de un mes. Estamos 8 de julio. 3 años y un mes y medio, ya, de administración del presidente Moreno. Le quedan 10 meses y medio, más o menos, de gobierno al presidente Moreno. 5 secretarios de comunicación. 5. Cada uno en una etapa distinta. Me parece, déjame revisar, porque incluso aquí tengo, ya que empezamos a abordar el tema de la comunicación. A ver, tengo el tiempo de duración de los 5 secretarios de comunicación en el gobierno del presidente Moreno. El primer secretario de comunicación, el colega y amigo Alex Mora, duró 9 meses en el cargo. Alex se posesionó el 24 de mayo y salió de SECOM pocos días después. A ver, la consulta popular fue el 4 de febrero. Alex me parece que salió el 19 de febrero. Duró 9 meses en el cargo. Andrés Michelena terminó siendo el secretario de comunicación con mayor tiempo de duración. Andrés Michelena, que es el actual es el actual ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, es un hombre muy cercano al presidente Moreno. Él es el que duró más tiempo en la Secretaría de Comunicación, 16 meses. Luego tuviste Eduardo Califé. Califé duró 2 meses. En su condición de secretario de Comunicación, él era, pues, para quienes no lo ubican, Eduardo Califé era Fue presentador y entrevistador en Ecuador TV primero, el entrevistador de las mañanas de Ecuador TV, de la televisión pública, y entiendo que renunció para luego asumir el cargo de embajador ante la UNESCO en París, reemplazando a Patricio Zambrano Restrepo. Luego tuviste a Gabriel Arroba, hombre que se entiende era una suerte de, voy a denominarlo así, cuota, si me permiten el uso del término, promovido por el vicepresidente de la República en ese tiempo, Otto Sonnenholzer. Gabriel Arroba, muy cercano justamente del mismo entorno profesional, comunicacional del hasta ayer vicepresidente de la República. Él duró 8 meses en el cargo. Y finalmente tienes a Gustavo Itch. Gustavo Itch duró 11 semanas en el cargo. Es decir, poco menos de 3 meses. O sea, el secretario de Comunicación que menos tiempo permaneció fue Califé, Eduardo Califé. De ahí lo tenemos a Gustavo Itch con apenas 11 semanas, es decir, tienes casi 3 meses en funciones. Digo, y ahí yo planteo, José Antonio, hacer una valoración. Tú también manejas los temas de estrategia comunicacional, de estrategia política. ¿Cómo tú sostienes un gobierno que durante 3 años y un poquito más resulta que no ha tenido consistencia, no ha tenido regularidad en su política comunicacional, si es que esta ha existido? Porque yo creo que también la discusión es, ¿ha existido o no política comunicacional? Si ha existido, ¿cuál es esa política comunicacional? Cada uno de estos secretarios debe haber tenido, de hecho tuvo una visión totalmente distinta. Digamos, hay incluso secretarios o hay funcionarios que probablemente pensaron que activando cuentas bots o generando trolls y a través de los trolls impulsando campañas de desprestigio contra periodistas críticos, esa era una buena estrategia.
¿ya? Hay otros que dicen, no, hay que manejar un perfil bajo. Hay otros que dicen, no, hay que mostrar al presidente hasta cuando está almorzando. O sea, hay diferentes visiones a la hora de asumir ese cargo. Lo que yo no encuentro, de los 5 funcionarios que pasaron por la Secretaría de Comunicación, yo no encuentro un hilo conductor que te refleje que efectivamente hubo una línea general continua en la comunicación que trascendió más allá de las personas que pasaron por ese puesto, José Antonio. No sé cómo tú le ves eso. Mira, y tú lo sabes perfectamente, cuando tú te designan para liderar un equipo, tienes que contar con un equipo. Tú no, yo he sido director de noticieros y informativos y me han invitado. Una vez me invitaron y voy a ser, digamos... Va a ser la infidencia. Voy a ser infidente, ¿ah? Una vez me invitaron para que dirija un programa en Ecuador TV, que tenía una mezcla entre información y entretenimiento. Entonces, yo me senté y antes de hablar de platas, les dije cuál es el equipo con el cual voy a trabajar. Me dice, tú y un asistente. Yo le digo, a ver, es un programa de 3 horas diarias de lunes a sábado. O sea, si me vas a dar un asistente, los voy a poner a, no sé, pues a revisar las redes sociales en la computadora, pues, ¿no? O sea, más allá de eso, ¿qué puedes hacer? ¿No? Yo trabajé en Ecuavisa y dirigí el programa Así Somos, ¿no? Este programa que tenía 15 presentadoras, ¿no? Y que salían, obviamente, 5 al día, ¿no? Y yo tenía en el equipo para el trabajo de un programa de 1 hora y media diario, 20 personas, 22 personas. ¿No? Habían escritores, productores, digamos, la parte que se encargaba de la parte de relacionamiento con la parte comercial, es decir. Pero yo, yendo ya al punto de lo que me preguntas, yo lo que veo es a una Secretaría de Comunicación debilitada en el equipo. Entonces, por más persona que llegue y sea la cabeza de un equipo que está trabajando para ir con 2 llantitas, ¿no es cierto? Que está trabajando, digamos, no con una estructura para poder soportar y para poder generar toda la información que se necesita para comunicar lo que hace un gobierno, es muy difícil que tengas una comunicación eficiente. Muy difícil. Recuerda tú que la SECON era una institución con rango de ministerio, que era un ministerio. ¿Ya? La SECOM era un ministerio. Tenía subsecretarios de imagen política, subsecretario, o sea, eran como 3 subsecretarios, si no me equivoco, abajo del secretario general, y cada uno con un equipo. Claro. Se articulaban con los medios, se articulaban con las provincias, se articulaban con las gobernaciones. Claro, digamos, dentro de la visión, digamos, comunicacional del gobierno anterior. ¿Ya? Yo, digamos, destaco cosas positivas, pero también he mencionado a lo largo del tiempo cosas negativas de esa política comunicacional. A ratos esa política comunicacional que manejó el gobierno anterior terminó siendo extremadamente absorbente, extremadamente cansona, pero, digamos, desde el punto de vista macro, tú puedes discrepar con esa política, pero había una política de comunicación. O sea, y esa política de comunicación era llevada adelante por una estructura que se fue afinando con el paso del tiempo, que yo sí creo que en el último tramo se desnaturalizó. Esto lo he dicho en varias ocasiones públicamente. Yo creo que se desnaturalizó. Por ejemplo, el excesivo uso de réplicas a través de este formato de cadenas para responder al economista que el día anterior había estado en la radio tal y que habló mal de la política económica del gobierno. Entonces, genérale una cadena de 3 minutos para obligarle a que el medio al día siguiente te pase esa cadena. Yo creo que ese formato se agotó. ¿Ya? Ese formato se agotó. Yo creo que, por ejemplo, se agotó también el uso excesivo de las cadenas. Creo que son formatos que se agotaron, creo yo. Mi punto es, José Antonio, que más allá de que te guste o no te guste, había una política, había una línea comunicacional, ¿ya? Que yo siento que en este gobierno puede o no gustarnos, puedes o no ser partidario,
Yo simplemente parto de un hecho tangible. Yo no encuentro línea comunicacional en este gobierno. Sí, en eso coincido contigo. Es decir, a ver, si estás trayendo a colación lo que sucedió en el anterior gobierno, digamos, hay el fondo y la forma, ¿no es cierto? Y la forma quizás es la que muchas personas y muchos colegas pueden cuestionar, el hecho de lo que tú mismo estás señalando, el exceso de cadenas, las réplicas y todo lo demás. Pero en el fondo, el poder tener rápidamente información disponible para alimentar a periodistas o alimentar al propio presidente de la República o ser oportunos con un mensaje, hoy digamos, leí muy de forma rápida un tuit de Marisabel Salvador que hablaba sobre un error de comunicación el día de hoy ante un tuit generado por el presidente de la República donde se habla Lo de sobre la Guaidó. reunión que han mantenido algunos presidentes. Sí, exactamente. ¿Quieres que muestre el tuit, no? Por favor, Ya que ¿no? hablamos de eso, Y ella hablaba que, sí, ella decía, ¿no? Además, Comunidad Andina no es igual a la CAN, ¿no? El equipo de comunicación del presidente. Entonces, son esta clase de imprecisiones, porque a lo mejor hay gente muy joven, a lo mejor hay gente muy inexperta, sumado a esto que no tienes a un referente en el equipo para que tú te puedas, y nosotros que hemos sido reporteros, cuando tú llegabas con una noticia, y esta noticia tenía que ver con política, con economía, íbamos a nuestra directora y le leíamos el texto, mira, quiero que lo revise, ¿no? Para ver si no estoy cometiendo una imprecisión. Y tú tenías un referente al cual poder, digamos, acercarte y decir, sí, no, está perfecto, locútalo, ¿no? O no, ¿sabes qué? Valida esta información porque creo que aquí no, el dato no está tan preciso. Y lo hacíamos. Ok, ahí tienes justamente lo que había A escrito ver, Marisabel Salvador. quiero ver el tuit original. No sé si se ve ahí. Espera, déjame salirme. Se ve, Espérame. se ve, se ve. El tuit original. Sí, el del presidente, sí. Ya. Importante reunión en el marco de la @CAN con los presidentes de Perú, Colombia, Bolivia y Juan Guaidó. Acordamos tomar acciones juntos con decisiones que trasciendan la coyuntura para reactivarnos como región. Vamos por un buen camino. Entiendo que, ¿cuál era claro? La CAN no es, esa @CAN no era la cuenta de la Comunidad Andina de Naciones, sino cualquier otra cuenta. Este es el tuit que finalmente quedó. A ver, y por ejemplo, no sé cuál es tu opinión y no sé cuál es la opinión de los internautas. Yo en lo personal, a mí nunca me cuadró que el gobierno ecuatoriano reconozca a un presidente que no ejerce el poder. O sea, a mí, por ejemplo, a mí en lo personal, si a mí me preguntan, a Fabricio Vela, al periodista y al ciudadano Fabricio Vela, si a mí me preguntan qué pienso sobre el gobierno de Maduro, yo tengo una posición crítica sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que, por ejemplo, lo más sano era que Nicolás Maduro convoque a unas elecciones lo más transparentemente posibles y que ganen buena lid, creo yo. Creo yo que Venezuela tiene un grave problema de gobernabilidad que no es exclusiva del gobierno de Maduro, también ahí hay una corresponsabilidad impresionante de la oposición política y también del sector económico, del sector empresarial. Yo soy crítico con el liderazgo de Maduro, creo que Maduro no es Chávez, Chávez sí era un líder, Maduro no es un líder, pero digamos, es mi criterio personal, el mío. Habrá gente que diga que Maduro es un impresentable y que hay que reconocer a Juan Guaidó. Si a mí me preguntan, Guaidó no es presidente, ni siquiera es presidente de la Asamblea. Guaidó es un político que entiendo hoy es un legislador, es un asambleísta, ¿ya? Pero no es el presidente de Venezuela. Yo puedo entender que el gobierno ecuatoriano desconoce al gobierno venezolano por un tema de política exterior, porque el discurso es que no se puede reconocer un gobierno que tiene sumido en la pobreza y en la ausencia de libertades a su pueblo. Digamos, ese ha sido el argumento generado por la política exterior del gobierno del presidente Moreno. Yo puedo entender eso. Pero de ahí a reconocer a una persona como presidente, una persona que no ejerce el poder, y resulta que presentarte un tuit donde está perdón por el calificativo que voy a utilizar,
porque a mí lo de Bolivia me parece impresentable. Eligen una presidenta interina solamente para llamar a elecciones y resulta que la señora Añez ha permanecido demasiado tiempo en el poder, ¿ya? En el caso de Bolivia. Pero la tienes ahí. De todas maneras, ella, de modo inconstitucional desde mi punto de vista, ejerce la presidencia. Es la presidenta de Bolivia y ella despacha en el Palacio Quemado, que es la sede de la presidencia de Bolivia. Tienes al presidente Iván Duque, tienes al presidente Martín Vizcarra, tienes al presidente Lenín Moreno y tienes al presidente... ¿Quién está aquí? Este no sé quién es. No sé quién es el que está acá abajo. Déjame ver. Jorge Hernando Pedraza. ¿Ya? Entonces, tienes un tuit que dice, con los presidentes de Perú, Colombia, Bolivia y Juan Guaidó. O sea, me cachas, no sé si entienden mi punto. O sea, generas una reunión presidencial, hablas de los mandatarios de Perú, de Colombia, de Bolivia y dices, y Juan Guaidó. Juan Guaidó, ¿a quién representa? ¿A qué sector representa, José Antonio? Claro, decir, y hemos invitado a Juan Guaidó, todavía tenías espacio en el Twitter para hacer una precisión y no levantar esta clase justamente de suspicacias y de comentarios, ¿no? Porque te la pudiste haber sacado de manera muy fácil hemos invitado al asambleísta o al ciudadano Juan Guaidó para, no sé. Pero ahí en el tweet que tú señalas que dice, para tomar decisiones o hemos acordado tomar acciones juntos. Acordamos tomar acciones juntos con decisiones, Oh. acordamos tomar acciones juntos con decisiones que trasciendan la coyuntura para reactivarnos como región. Ok, ¿qué decisiones puede tomar Juan Guaidó? Pero si ni siquiera despacha en el Palacio de Miraflores. En el Palacio de Miraflores está Maduro. No sé si me cachas el punto. O sea, lo invitas ¿para qué? El hombre no gobierna, el hombre no toma decisiones, el hombre no está apoltronado en el Palacio de Miraflores, pues. En el Palacio de Miraflores lo tienes a Maduro. Entonces, para mí no tiene sentido el reconocer a una persona que en la práctica no ejerce el poder. Además, yo creo que en su momento, cuando probablemente Guaidó aparece, recién irrumpe y tenía el apoyo internacional, finalmente no pasó nada. No pasó nada. Entonces, ¿a qué sector representa Guaidó? ¿Y por qué Juan Guaidó aparece en un encuentro con otros mandatarios? ¿Y por qué los otros mandatarios reconocen a Juan Guaidó? Es lo que no entiendo, porque Juan Guaidó no gobierna. Yo insisto, puedes tener rotas las relaciones con Venezuela dentro de tu política exterior, como puede ser que no tengas relaciones con Cuba o lo que sea, lo que sea. Pero no tiene sentido reconocer a una persona e invitar a una reunión de presidentes a una persona que no gobierna. Espero que se entienda el punto que planteo. Y eso se genera como parte de la política comunicacional. Retomando el tema comunicacional que estábamos hablando. Este tuit del presidente, sí, para mí, en lo personal, para mí, José Antonio, termina siendo un error comunicacional y además un error de política exterior. Claro, sí. Y lo trajimos a colación justamente por el error comunicacional. Y mira, hemos terminado hablando del error también de política internacional, ¿no? Solamente para precisar, Jorge Hernando Pedraza es el secretario general de la CAN, ¿no? Ah, correcto. Sí, no le conocía, no sabía quién era. Perdón la ignorancia, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué dicen por acá? La sal de algunos internautas. ¿Qué dicen? Bueno, pero en todo caso, una de las debilidades del actual gobierno ha sido la parte comunicacional. Es decir, hemos visto frentes abiertos, hemos visto, solo en esta última temporada, digamos, el tema de los diferentes voceros para el manejo de la crisis. Digamos, un vocero decía una cosa, después salía su ministro a desmentirlo, luego lo sacaban y lo metían al congelador. No ha habido claridad con el tema de
rectificaciones que se han hecho o publicaciones que se han hecho respecto a los documentos con las cifras, tweets del presidente. O sea, no ha sido prolijo, ¿no? Y lo que tú esperas que es como en un medio de comunicación. Tú en un medio de comunicación, uno, digamos, a veces yo he subido un tweet y por ahí me olvidé de poner una palabra o el corrector me puso otra palabra, cojo, lo bajo y lo subo. Nadie me va a decir por qué bajaste, José Antonio, que mal tu comunicación, aunque la gente suele ser muy suspicaz y en ocasiones suele ponerlo, pero lo que tú esperas de la comunicación estatal es que sea infalible, pues, ¿no? Que eso pase una cantidad de filtros antes de ser publicado para que exactamente se sepa que es perfecto, que es correcto, que un medio de comunicación, por ejemplo, evita tener esta clase de inconvenientes. ¿Tú te imaginas esto cuando no solo existía la prensa en papel y no en digital? Claro, La claro. fe de ratas era una cuestión que solía suceder muy de vez en cuando. Pero sucedía, ¿no? Sucedía. Y sucedía cuando el daño estaba hecho. Y la fe de ratas no sucedía en el mismo espacio. Yo me acuerdo un caso emblemático, ya que traes a colación eso. Yo me acuerdo que en el año 97, cuando se descubrió la red Peñaranda, luego de la caída de Bucarán, se habló de la presencia de casi 20 diputados, creo que eran 19, 20 diputados en esa red Peñaranda. Resulta que en ese tiempo no había celulares, o al menos no había los celulares como los tenemos hoy. Y resulta que la colega de un medio impreso nacional le dicta por teléfono a su editor el nombre de los diputados, se equivoca en el nombre de uno, le pone otro, al día siguiente aparece en portada el nombre de ese diputado, el diputado llega a la sala de prensa, fui testigo de este episodio, por eso lo relato, a quererle agredir a la colega, tuvieron algunos colegas que salir en defensa, y el periódico al día siguiente publica una fe de ratas de este tamaño. O sea, la nota era así, la original, y la fe de ratas era así en páginas interiores, ya que hablabas de fe de ratas. Hoy evidentemente vivimos otro momento, pero claro, los errores comunicacionales han sido recurrentes. Para retomar el tema de las renuncias, mira tú interesantes mensajes. Rubén Rodríguez dice, ¿y por qué Trump se quiere reunir con Maduro? Por un lado, pero Byron Moya dice, si Inglaterra no quiere dar el oro a Maduro, ¿por qué no lo reconocen como mandatario? Maduro es impresentable a nivel mundial. Yo digo, a mí no me gusta Maduro, a mí como ciudadano y como periodista, a mí, es apenas una opinión de quienes hablan. Pero Maduro es el presidente que está despachando en Miraflores, en el Palacio de Gobierno de Caracas. O sea, ese es mi punto. Por eso no entiendo cuando en este tipo de encuentros invitan a Guaidó. Pero bueno, retomemos el tema de las renuncias, José Antonio, porque me acaban de pasar, déjame ver, por aquí tenía algún dato. Bueno, hace un momento me escribieron y me pasaron el dato de que había renunciado también el director de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA. También ha habido una renuncia por ahí. Por aquí también me parece que vi algún mensaje de algún oyente que creo que se me perdió sobre alguna otra renuncia. ¿Cómo no? Ya lo tengo, acá tengo. En el Twitter me había llegado. El periodista Washington Sánchez, Washington, también renunció el liquidador de los medios incautados, Carlos Alvarado. El tema de los medios incautados, por ejemplo, pasa liquidador en liquidador y hasta ahora no les terminan de pagar las liquidaciones a centenares de colegas trabajadores de los medios incautados que tuvieron o cometieron el pecado de trabajar en esos medios. No les pagan. Pero bueno, hay una masiva, hay una ola de renuncias, no sé si llamarle ya ola, eso no pero va hay a algunas parar. renuncias. Eso no va a parar. Yo creo que va a haber más renuncias, yo coincido contigo. Ahora, lo del canciller. Cuando nombran a José Valencia como canciller, había una enorme expectativa de aquellos que pedían un embajador de carrera en el Palacio de Najas. El Palacio de Najas es la sede de la Cancillería ecuatoriana. Claro. Hay gente a la cual le causó escozor que en el año 2003 la canciller sea Nina Pacari. Hay gente que le causó escozor que en algún momento del gobierno de Correa el canciller sea Ricardo Patiño.
por mencionar, digamos, el paso de personajes que en su momento causaron polémica. Y se hablaba de la necesidad de relanzar las relaciones internacionales, ¿no? Y se nombra a José Valencia como canciller para hacer ese relanzamiento con una visión totalmente distinta. ¿Qué logró José Valencia como canciller de la República, José Antonio? Eso es lo mismo que te iba a preguntar, porque digamos, si tú querías que de alguna forma la Cancillería ecuatoriana vuelva a ser manejada por quienes han seguido la academia diplomática, han estudiado el tema de política exterior y que son ellos los que, digamos, deberían estar no solo como embajadores, encargados de negocios, consejeros, primeros secretarios, segundos secretarios, tercer secretario, que es básicamente las categorías que tiene la Cancillería ecuatoriana para nombrar a sus diplomáticos en el exterior. Lo que la gente, digamos, cuestionaba era el hecho de la cantidad de la cuota política que había en el exterior y que todos, de alguna forma, todos los gobiernos han enviado diplomáticos como cuota política a diferentes partes, ¿no? Hay como embajadas muy especiales, muy estratégicas, donde tú entenderías, bueno, ¿sabes qué? Mira, en la Cancillería existen excelentes embajadores, pero lo que yo necesito para la relación con Washington es un perfil de estas características, así que busquémoslo en el mundo exterior, ¿no es cierto? Pero en ocasiones no hay esa selección y se busca a un candidato para ocupar una embajada o un consulado con esas características. Se ha convertido muchas veces, y esto hay que decirlo, los consulados en muchas embajadas se han convertido en la temporada vacacional de muchos políticos. Es decir, sale de aquí, bueno, enfríalo, mándalo ahí al consulado en Miami, ¿no? O mándalo, no sé, a Uruguay. A ver, pero, o sea, no pasa nada. En el consulado de Miami, no, ahí sí no hay vacaciones. Sí, hay harto camello, por eso te puse la de Uruguay. Ahí sí por eso te puse la de Uruguay. Claro, claro. O sea, Miami por la cantidad de connacionales que hay, ¿no? Claro. O en Madrid, en España, en Italia. Por supuesto. Obviamente hay. Pero por otra parte, a ver, en el tiempo de Valencia, tal vez uno de los temas más, creo que hay dos temas muy sonados. El uno, la decisión del gobierno ecuatoriano de retirar el asilo político a Julián Assange. Creo que ese es un tema. Ese es un tema muy complejo, muy polémico. Pasó siendo José Valencia canciller. Y el otro tema tiene que ver con la decisión de remover al embajador de Ecuador en Washington, a Francisco Carrión Mena, diplomático de carrera, y poner en su lugar a una persona que entiendo es muy cercana al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Me refiero a Ivonne Bacchi. Cuando se nombró a Ivonne Bacchi, se habló mucho sobre que esa nominación le iba a permitir al gobierno ecuatoriano acercar posiciones con los Estados Unidos luego de 10 años en los cuales la relación justamente con la Casa Blanca se había enfriado totalmente, y que por esa amistad y esa cercanía, el primer logro fue la reunión que tuvo el presidente Moreno con Donald Trump en la Casa Blanca. Y que a partir de allí se allanaba el camino para la futura suscripción de un acuerdo comercial entre los gobiernos de Ecuador y de Estados Unidos. Yo debo decirte que el día de hoy entrevisté en la mañana en el noticiero de la radio al viceministro de Comercio Exterior, a Daniel Legarda, y le hice la pregunta, bueno, ¿va a haber o no un acuerdo comercial con Estados Unidos? Él, claro, me dice, está por buen camino, hay conversaciones, pero al final me dijo, va a ser muy difícil que eso se concrete en el actual gobierno. Va a ser muy difícil. Y es algo que yo lo he venido pronosticando hace tiempo. Es, desde mi punto de vista, casi imposible por los tiempos, por el tema ahora de la pandemia y por la situación política del país. Yo creo que es imposible que el Ecuador suscriba un acuerdo comercial con los Estados Unidos.
dentro de esta reconfiguración de la política exterior? Ahora, yo te digo una cosa. ¿Crees que es la Cancillería la que está al frente de ese trabajo de buscar los mercados y de buscar nuevos socios comerciales en el exterior? O sea, A mí yo debería haber creería que una, está bien para que lo... debería haber una Yo confluencia, creo que ¿no? más es industrias, claro. Yo no estoy tan convencido que sea la Cancillería la que hace esa clase de trabajos, que hace el approach, consigue las reuniones y consigue quizás el lugar donde se van a reunir, pero esa clase de trabajos y de reuniones se manejan más, yo creo que tienen que ver más con industrias, con comercio exterior, con comercio exterior. No sé si la Cancillería, ¿sabes? Bueno, se suponía que el Ministerio de Relaciones Exteriores en su momento era Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, por esa visión que tú estás señalando. Hoy Sí. tienes una Antes, Cancillería, tienes un Ministerio de la Producción y Comercio Exterior aparte. Yo creo que debería haber una antes, confluencia, ¿no? sí, no estoy seguro si es aquí o en Perú, pero antes existía, dentro de las embajadas existían las oficinas comerciales. Entonces, cuando había un interesado en querer comprar yuca del Ecuador, se iba a la embajada, iba a preguntar por la oficina comercial y ahí un funcionario que tenía amplia experiencia en temas de comercio le decía, sí, ¿sabe qué? Vea, aquí tiene 5 teléfonos y su fax, mándeles y de ahí un poco comuníquense, ¿no? Pero ahora ya no he escuchado últimamente que No. exista oficinas comerciales dentro de las misiones diplomáticas. Mira, Pero bueno, dos referencias, porque ya lo tenemos a Jorge Acosta en la sala de espera, dos referencias y gracias por este detalle que me pasan el dato acá, gracias a Juan Santillán. Recuerde que existe la oficina de Proecuador. ¿Te acuerdas de ajá, Proecuador? Yo no sé si está claro. funcionando todavía la oficina de O Proecuador. no funciona en la Cancillería, No lo sé. Eh, funciona en el Ministerio de Comercio Exterior. No sé si... no lo sé. Y por acá el doctor Sergio Ruiz me pasa este dato, ¿no? Trabajando a toda máquina con consenso nacional y apoyo general del país, se tardaron 3 años y medio, 3 años y medio en cerrar el acuerdo con la Unión Europea luego de 6 años de negociaciones con interrupciones. 3 años y medio luego de 6 años. Y aquí te pretendían vender humo de que ya se estaba allanando el camino para el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Que por cierto, Estados Unidos tiene elecciones en noviembre, que ese no es un dato menor para los que no toman, tal vez para los que no tienen ese tema como referencia. Lo va a hacer pasar a mi doctor. Hazlo pasar simplemente, yo te quiero decir algo adicional sobre algo donde también el canciller o el ex canciller José Valencia estuvo involucrado. ¿Tú te acuerdas de las declaraciones del canciller a propósito del fallecimiento de los 3 periodistas del Diario de Comercio? Él ¿Cuál? señalaba, aseguraba que los 3 integrantes del equipo periodístico de Comercio que fueron secuestrados y asesinados en abril de 2018 cruzaron de forma voluntaria la frontera, ¿no? Digamos, él salió con esa declaración y eso también provocó un rechazo porque todas las evidencias en ese momento daban cuenta de que no, que ellos habían sido secuestrados en territorio ecuatoriano y habían sido llevados hacia Colombia. Pero claro, no se quería decir eso porque al admitir de que ellos han sido secuestrados en territorio ecuatoriano y pasados a territorio colombiano, estás diciendo somos absolutamente ineficientes sobre la frontera con Colombia. Sí, qué complejo que fue ese tema, ¿no? Muy, muy, muy complejo ese tema. Bueno, lo tenemos al doctor Jorge Acosta Cisneros. Él es jurista, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral en el año 2007, conoce de estas materias y lo hemos invitado también para hablar un poquito de la política, de los temas preelectorales, a partir, por ejemplo, de algo que ocurrió en esta semana, que fue una decisión del Consejo Nacional Electoral de aprobar el reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas. Dentro de ese reglamento se ha dispuesto que los candidatos para presidente, vicepresidente de la República, asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos, deben inscribirse en el Ecuador
presencialmente en las sedes del Consejo Nacional Electoral, tanto nacional cuanto provinciales, y que para el caso de los candidatos a asambleístas por los ecuatorianos residentes en el exterior, tienen la posibilidad de hacerlo en el consulado de la ciudad que pertenece al país en donde se encuentran empadronados. Ahora bien, palabras más, palabras menos. La emisión de este reglamento se entiende echa abajo la posibilidad anunciada, por ejemplo, la semana anterior por el expresidente Rafael Correa, de postularse como candidato a la vicepresidencia de la República. Separo la discusión jurídica porque hay algunos constitucionalistas que sostienen que Correa no puede ser candidato a la vicepresidencia porque se aplicaría una restricción de carácter constitucional porque ya fue presidente. De eso también vamos a hablar. Más allá de esa discusión jurídica, Correa no podría inscribirse como candidato porque está en Bélgica y si viene al Ecuador, sobre él pesa una orden de prisión. Hablemos sobre ese tema, estimado doctor Jorge Acosta Cisneros. Qué gusto, bienvenido. De igual manera, muchas gracias, licenciado Fabricio. Un saludo a usted, a sus compañeros y a su audiencia. Le presento a José Antonio, que creo que usted no le conoce. ¿Ah? No le conocía. Le presento. ¿Ah? Hago la presentación formal. José Antonio, Jorge Acosta, José Antonio. Encantado de saludar. La manita. Ya, de la mano. Muchas gracias. A ver, doctor, hablemos un poquito de ese reglamento. En estricto rigor, con este reglamento, Correa no se podría inscribir como candidato a la vicepresidencia. Como usted dijo, dejémosle un ratito de lado a la Constitución, ¿no es cierto? De que si puede o no puede inscribirse para ser candidato a presidente o vicepresidente, dejémosle de lado. Efectivamente, han lanzado un reglamento, pero ese reglamento le cuento, no precisamente esto, sino el de la obligación de presentarse en el Consejo Nacional Electoral o personalmente en las delegaciones provinciales, existe desde el año 2012 y fue puesto en funcionamiento, fue puesto en marcha por Domingo Paredes. Es decir, eso ya había, no se están inventando el agua tibia, ningún reglamento nuevo, simplemente copiaron las partes centrales y punto, ¿no es cierto? Pero yo quisiera que dijeran las autoridades electorales si es que cruzaron las ideas que les llevaron a hacer este reglamento, a modificarlo, etcétera, etcétera, con lo que dice el artículo 100 del Código de la Democracia. Este artículo dice que quien debe inscribir las candidaturas es el representante legal del partido o movimiento político que patrocina al candidato. El artículo 100 del Código de la Democracia. Y ustedes y yo sabemos perfectamente de que una resolución o un reglamento no está por encima de la ley. No está por encima de la ley. Mauricio, permíteme compartir, por favor. Ya te puse. Aún a efectos, a pretexto de reglamentar la ley, no se puede modificarla. Son normas de derecho administrativo universal, ¿no es cierto? No se olvide que estamos en derecho público. Ya, a ver, recapitulemos eso porque hubo una interrupción, doctor, si me permite. José Antonio está compartiendo algo. ¿Qué nos comparte el flaco Sánchez? Justamente el artículo 100, del cual habla el doctor. Ahí está. Ahí la está. Representación de las candidaturas para presidente o vicepresidente o vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y representantes del Parlamento andino se realizarán ante el Consejo Nacional Electoral por parte de quien ejerza la dirección nacional del partido político que auspice la candidatura o quien estatutariamente lo subrogue. Y en el caso de movimientos políticos, quien tenga la representación legal del mismo. Esto, bien señala el doctor, es el artículo 100 del Código de la Democracia. Código de la Democracia. El Código de la Democracia. Ahí está. Gracias. Ley Orgánica Electoral y Código de la Democracia. Entonces, licenciado, ¿cómo puede ser posible que un reglamento dictado vía resolución, que son ambas normas jerárquicamente inferiores, estén por encima de la Ley Orgánica de Elecciones? Usted sabe que en la prelación de aplicación está la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes comunes
las ordenanzas, de ahí vienen las resoluciones, los reglamentos, etcétera. ¿Sí? Hay un orden de prelación. ¿Qué debió haber pasado para que, digamos, se haga el cambio o se reforme el artículo 100? Verá, bueno, para reformar una ley tiene que darse el trámite que todos conocemos. Trámite legislativo. Que alguien, uno de los que están capacitados para hacerlo, presente el proyecto, sea vía presidencia de la República, sea por iniciativa de la misma legislatura, etcétera, ¿no es cierto? Ellos deberían haber propuesto la reforma y con las dos discusiones de estilo, los informes, etcétera, etcétera, se reformaba la ley con el ejecutse del presidente, iba al registro oficial y ahí sí estaba todo bien, siempre y cuando hubiera ocurrido más atrás de un año de la fecha de elecciones, para que sea aplicada en estas mismas elecciones, ¿cierto? Pero yo no entiendo cómo es que vía reglamento, vía resolución, se quiere cambiar el texto de una ley. La ley efectivamente prevé la posibilidad de que la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral en este caso, llene los vacíos que tenga la ley para operativizar las elecciones. Pero en este caso que estamos conversando, no existe tal vacío. La ley es clara, precisa y fácilmente entendible con un castellano sencillo. Basta saber leer y escribir. Así que yo creo que los interesados correspondientes bien podrían incoar inmediatamente una acción de protección, una de aquellas que viabiliza la Constitución y la Ley de Control Constitucional. ¿Para qué? Para echar abajo ese reglamento, pues porque es manifiestamente contrario a la ley. Déjeme darle lectura a una parte, a la parte pertinente de la nota que publica hace 2 días Diario El Comercio. Dice, el reglamento despejó las dudas, dice, en torno a la aceptación de las precandidaturas derivadas de las elecciones primarias, pues se aclara que es expresa, indelegable y personalísima. Este proceso de aceptación se deberá efectuar en un plazo máximo de 10 días después de los procesos internos en las oficinas del CNE y en los consulados del exterior. Primero, dice despejar las dudas. No hay duda, dice usted, doctor. No, pues si acabamos de leer la ley. No hay duda. Esa parte que acabamos de leer, que la mostró José Antonio, no amerita, no genera duda alguna. Está clarito. El que sabe leer y escribir, lee y entiende. No se precisa ser abogado para entender esa parte del artículo 100. Solo sabes leer. Un periodista también la puede entender. Inclusive. Está clara, ¿no es cierto? No hay para qué rebuscar. Entonces, hay que hacerle... Entonces ¿cómo entender entonces esta reforma? Desde la parte política uno la puede entender, se intenta bloquear la candidatura del expresidente Rafael Correa, pero ¿cómo entender que un cuerpo colegiado como el Consejo Nacional Electoral cometa este error, digamos, y que seguramente va a originar que después de unos días tengan que decir no ha sido así? ¿Cómo entenderlo? Es que realmente no se entiende. Alguien me decía, ¿será porque no son abogados? Digo, no, pero tienen sus asesores, pues, ¿no es cierto? Tienen sus asesores. O sea, hay un área de asesoría jurídica en el Consejo Nacional Electoral. Pero claro, o sea, no hay explicación. Y a uno ya le vienen las ideas, y claro, le quieren tapar bloquear la candidatura a Correa, ¿no es cierto? Claro que no puede ser candidato a vicepresidente, ¿no es cierto? Pero también a lo mejor es bloquear las intenciones del Contralor y evitar que proceda la destitución. Todo puede ocurrir, pues viendo estas cosas que están pasando, a uno se le meten ideas en la cabeza, inclusive ideas de las más locas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas ideas locas? Las ideas locas es, por ejemplo, que la gente ha perdido el sentido común. Entre otras cosas, porque está sacando una normativa reglamentaria que primero no reforma la ley y segundo, no la necesitan para bloquear la Correa. Si la misma Constitución le prohíbe ser candidato.
para presidente. Yo, en lo personal, respetando el criterio de mis compañeros, mis colegas juristas, yo dudo mucho de que el artículo 149 le impida ser vicepresidente. Yo no le encuentro prohibición. ¿Por qué duda? Ya que hablamos de eso, porque esta era la otra discusión y ahí sí entramos en la parte jurídica. Un expresidente que ya no puede buscar la posibilidad de una nueva postulación, porque ya fue presidente durante 2 periodos, eso dice la Constitución, en el candado que fue aprobado en la Constituyente de Montecristi, que luego fue enmendado, pero que luego tras la consulta popular retornamos al estado de cosas vigente desde el año 2008. Un presidente que fue 2 veces, que ejerció el mandato 2 veces y que ya no puede ejercer la primera magistratura, ¿puede ser candidato a la vicepresidencia de la República? Yo creería que sí. Yo creería que sí, porque dice 149, con su permiso. Por favor, con su venia. Quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá con los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la presidenta o presidente de la República y desempeñará sus funciones por igual periodo. ¿Se va a lanzar para presidente? No. ¿Puede ejecutar tareas que le encargue el presidente de la República? Todas las que le encargue, por supuesto. La única que no podría hacer es la de reemplazar, en caso de ausencia temporal o definitiva, al presidente de la República. Pero ahí, ¿qué pasaría? Recién vendría el impedimento, recién. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué ocurriría? Doctor, el impedimento no es candidatizarse como presidente, porque digamos, yo estoy cumpliendo, no me estoy candidatizando y no me están eligiendo como presidente, estoy llegando a presidente por una digamos, por cosas del destino, digamos, ¿no? Se va el presidente de viaje, reemplázame una semana. No, claro, es que la previsión es lanzarse nuevamente para presidente, porque no lo puede hacer. Punto. Ahí la discusión está más que agotada. Pero para vicepresidente, sí. Lo que pasa es que tiene que reemplazarle al presidente de la República. Sí, pero si se da el caso, ahí vendría la prohibición. Si se da el caso. En este tiempo ya no se encargan las presidencias. No, pues a ver. Usted puede gobernar por teléfono. Eso le iba a decir. A ver, en mi tiempo, antes, resulta que cuando un presidente de la República salía al exterior, firmaba un decreto ejecutivo encargando la presidencia al vicepresidente. Eso pasaba. Alguien tenía que gobernar. Claro, pero desde que tenemos la firma electrónica, desde que existe la firma electrónica, el presidente es el presidente en el Ecuador, es el presidente en Miami, es el presidente en Madrid, es el presidente en Estambul, es el presidente en Tokio, es el presidente de la Cochinchina, ¿ya? Entonces ya no hay la figura del encargo ante la ausencia porque se fue, digamos, salió fuera del país. Pero digo, ¿qué pasa si el presidente de la República, digamos, se somete a un tratamiento médico, a una operación? Y obviamente no puede tomar decisiones de política de Estado y debe encargarle el poder al vicepresidente. ¿O qué pasaría si mañana pasado quien ejerce la primera magistratura fallece o renuncia? ¿Qué pasa ahí, doctor? Tendría que suplir el orden de prelación de las subrogaciones la Asamblea. Tendría que designar quién le reemplaza al presidente de la República. Ante la prohibición que tiene el vicepresidente. Pero eso dice la Constitución, eso prevé la Constitución, o esto que estamos hablando es una figura loca que no consta en la Constitución y que ameritaría una interpretación de la Corte Constitucional. Puede pedirle la interpretación a la Corte Constitucional cuando se dé el caso, ¿no es cierto? Si es que el caso se da, le puede pedir la interpretación. Y se procede con la prelación. Y tendrá que actuar la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto?, para subsanar ese espacio que quedaría vacío. Porque vean lo que puede hacer el vicepresidente. El mismo artículo 149, último inciso.
La vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando no reemplace a la presidenta o presidente de la República, ejercerá las funciones que esta o este le asigne. Punto, se acabó el día. Si el presidente se muere, no le ha asignado ninguna otra función. ¿No es cierto? Sigue desempeñando las mismas. ¿Puedes reemplazarle? No. Muy bien. Corte Constitucional, tenga la bondad. Dígame qué es lo que se puede hacer. Apliquemos la Constitución. Apliquemos la prelación. Asamblea, por favor, designe un presidente interino hasta que se complete el periodo. Sí, no es necesario ser genio para hacer eso. Simplemente aquí siguiendo la letra de la ley. ¿Aquí no habría un vacío constitucional, doctor? ¿Un vacío expreso? Sí. Hay un vacío expreso, exactamente. Hay un vacío expreso, ¿no? Por eso precisamente cabría la interpretación constitucional que usted acertadamente manifestó. Pero, por ejemplo, José Antonio tenía mucha razón cuando dijo, a ver, eso es cuando ejerce, pero cuando se inscribe no habría impedimento, entonces, como bien se anotó. No. Es que no está ejerciendo. No está en el ejercicio de la función. Primero hay que ver si gana. Eso le iba a decir, porque puede perder, ¿no? Y luego, si es que gana, hay que ver si es que el presidente, a quien supuestamente debería reemplazar, estando de por medio esta prohibición, se muere. Porque ausencia temporal ya no existe, ¿no es cierto? Gobierna siempre, como usted dijo, desde donde esté parado en el mundo. Habría que ver que se muera. Cosa demasiadamente forzada, ¿no es cierto? Demasiadamente forzada. Correcto. A ver, doctor, quiero aprovechar la oportunidad también, ya que estamos hablando de los temas electorales. El Consejo Nacional Electoral decidió generar algún tipo de advertencia inicialmente sobre el Contralor, dejando entrever que pudo haber incurrido en intromisión en las funciones privativas del Consejo Nacional Electoral. Esto también ha generado mucha discusión. El Consejo Nacional Electoral aduce que desde el 12 de marzo, cuando aprobó el calendario electoral, el país entró en periodo electoral. Hay algunos abogados que sostienen que el periodo electoral no ha empezado todavía, que el periodo electoral empezará el 17 de septiembre, cuando se haga la convocatoria a los comicios presidenciales y parlamentarios del 7 de febrero del próximo año. ¿Usted qué opina? ¿Estamos o no en periodo electoral? El periodo electoral no comienza con la convocatoria de elecciones. Comienza cuando el órgano del Estado, en este caso el Consejo Nacional Electoral, se declara en proceso electoral. El 18 o 28 de marzo, me parece que se declaró en proceso electoral. Entonces, el 12 de marzo, doctor, el 12 de marzo. El 12 de marzo fue. 12 de marzo, se declaró en proceso electoral. Ahí tampoco cabe discusión. Si la autoridad electoral se declaró en proceso electoral, está en proceso electoral. Más aún que el Tribunal Contencioso Electoral, al resolver un reclamo de algún sujeto político, ratificó esa declaratoria y también se consideró actuando dentro del proceso electoral. Por eso tuvo que observar los plazos que prevé la ley para cuando ese organismo, el Tribunal Contencioso Electoral, está en periodo electoral. Porque cuando no está, tiene más holgura para resolver las causas, ¿no es cierto? Tiene más días. Cuando está en proceso, tiene menos días, tiene que hacerlo más ágilmente. Así que estamos, no técnicamente, sino expresamente. Expresamente estamos en periodo electoral. En periodo electoral. Ahora, doctora Cosa, esta es una decisión obviamente que más allá de que esté en la ley, necesitan un par de buenos pantalones para tener que aplicarla. Cuéntenos un poquito acerca de la experiencia suya. Digamos, usted en conjunto con algunos vocales destituyeron a 57 parlamentarios cuando el Consejo Nacional Electoral se llamaba Tribunal Supremo Electoral. Digamos, fue una decisión sin precedentes.
pero donde usted hizo una larga exposición, recuerdo, respecto al por qué se tomaba esa decisión. Acerca de justamente este acto que bien podría servir de antecedente al Consejo Nacional Electoral para poder tomar alguna decisión parecida, si acaso tuviesen la voluntad de hacerlo. Bueno, las circunstancias sí son distintas. Las autoridades en intromisión son también distintas. Y claro, el ánimo que nosotros teníamos es también distinto al que existe actualmente. No se olvide usted que la decisión nuestra tuvo un 97.14% de popularidad. Y cuando nosotros salimos ejerciendo la función electoral, terminamos con un 83.2%. Entonces, las circunstancias son totalmente distintas, ¿no es cierto? Nosotros gozábamos de cierta aceptación, lo cual era para nosotros satisfactorio, y además nos sentíamos respaldados y con fuerza, ¿sí? ¿Por qué nosotros tomamos esa decisión? Cuando Correa lanzó el decreto número 002, pidiendo convocatoria, disponiendo que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones, nosotros leímos la Constitución y dijimos, a ver, un ratito, esto tiene que ir al Congreso. Y el Congreso tiene que calificar la urgencia. Entonces ahí nos atacaron un poco de periodistas que eran patrocinadores de Correa y después se volvieron enemigos de él. Nos dijeron de todo, hasta chantajista me dijeron a mí, porque llevé a mis vocales, cuando fuimos atacados, llevé a sesionar en otro lado. Recordará usted que fuimos al Hotel Quito. Bueno, pasó un mes y algo más, el Congreso calificó la urgencia y dispuso la convocatoria. Pese a haber dispuesto la convocatoria, cuando yo convoqué en cadena nacional, se lanzó en mi contra, diciendo que no debí convocar. ¿A quién les entiende, no? Claro que hubieron reuniones y a mí me pidieron de que patee la bola hasta octubre, pero no había ley para hacerlo, pues, ¿no es cierto? Ni razón válida. ¿Y por qué querían que patee la bola? Porque si es que se convocaba en marzo, Correa les barría, como en efecto sucedió. Ah, querían que patee para, obviamente, acusar un desgaste. El típico desgaste en el ejercicio del poder. Pues eso fue todo. Y todos esos que se reunieron conmigo me convocaron a mí. No me pueden decir lo contrario. No me pueden decir lo contrario, al menos en mi cara. Y ellos sí saben lo que yo les dije. Entonces, viendo que yo no cedía, no retiraba la convocatoria, usaron una figura que no existe ni en ese entonces, ni ahora, ni en la Constitución, ni en la ley, la figura de la sustitución. ¿Por qué se inventaron ese adefesio? Porque no me podían votar si no era con un juicio político, pero yo ya estaba con inmunidad. Tenían que esperar después de las elecciones para votarme. Entonces, claro, algún sabio del derecho, de esos que hacen las interpretaciones acomodaticias según la coyuntura, les dijo, sustitúyame. Entonces me sustituyeron y yo les defenestré. Y se acabó el lío. Eso fue lo que sucedió realmente. Eso fue lo que sucedió. Pero usted tenía la capacidad constitucional de destituir a los, digamos, el Tribunal Supremo Electoral tenía esa capacidad constitucional. Si mal no recuerdo, artículo 155 de la Ley de Elecciones. Y esa misma capacidad tiene hoy el Tribunal Contencioso Electoral. La tiene. No, a ver, no. ¿Cómo funciona esto? Nosotros pudimos hacer esto porque éramos los organizadores de las elecciones y también teníamos la calidad de jueces electorales al mismo tiempo. El tribunal, ¿no? Claro, era el tribunal. Entonces, cuando hubo la constituyente, yo dije, bueno, esto hay que separar. Entonces yo presenté el proyecto para que en la Constitución consten los dos órganos. El Consejo Nacional Electoral, que haga la carpintería de las elecciones, la parte administrativa, etcétera, y el Tribunal Contencioso Electoral para que imparta justicia. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder ahora? El Consejo Nacional Electoral tiene que analizar la conducta del funcionario que pretende interrumpir el proceso electoral.
Hecho eso, le manda una petición al Tribunal Contencioso Electoral para que éste llame a audiencia, para que se defienda el funcionario, etcétera, etcétera. Luego de lo cual resuelve en mérito de los autos. Si efectivamente constituye un hecho de interrupción del proceso electoral, le corta la cabeza. Si no constituye, pues le dice no, siga nomás con sus funciones, aquí no ha habido interrupción. Es decir, ya es un mini juicio, ¿no es cierto? En donde los denunciantes, porque lo que está funcionando en este momento no es una denuncia del Consejo Nacional Electoral, sino de algún sujeto político, ¿no es cierto? De un partido político, me parece que es. Pues han denunciado estos hechos, le han llamado a audiencia al Contralor para que presente sus descargos, presentarán también sus pruebas los denunciantes, y luego los jueces electorales dirán quién tiene la razón. Pero eso, lo que resuelvan ahora, no impide que el Consejo Nacional Electoral u otros sujetos políticos afectados, que se crean afectados, puedan interponer las acciones solicitando aquello de lo que estamos conversando. Correcto. Doctor, muy clara su exposición y sobre todo creo que nos ha ilustrado con su comentario respecto de la utilización o de la interpretación de normas jurídicas que es verdad y yo coincido con su visión. No encuentro oscuridad en esa norma contenida en el artículo 100 del Código de la Democracia. No la veo ahí, no la veo. Está clarito. Sí, de acuerdo. Gracias por el tiempo, doctor Jorge Acosta Cisneros. Con mucho gusto. Muy amable, muy gentil. Gusto. Que tenga una buena noche. Doctor. Gracias. Suerte. Gracias al doctor Jorge Acosta Cisneros, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, conversando aquí en Zoom al Día por la fanpage de Primera Plana sobre estos temas electorales. Mira tú, creo que está allí para el debate, para la discusión, estas figuras que han sido planteadas y que de alguna manera también matizan o encienden este ambiente de carácter preelectoral que estamos viviendo, José Antonio. Sí, además interesante también conocer y refrescar la memoria sobre lo que pasó, ¿no? Con la destitución de los diputados en aquella ocasión. Claro, si fue estos pasajes de la historia, ¿no? Claro, sí fue todo un caos, ¿no? 3 semanas el Congreso paralizado, los diputados destituidos, luego aparecieron los de los manteles, que estaban reunidos en una hostería de Puembo y que en la madrugada del día siguiente ingresaron por el parqueadero subterráneo del edificio del Banco Central. O sea... Y en esos días también renunciaron otros diputados que no habían sido destituidos, pero se fueron, ¿no? Sí, se fueron algunos diputados que en cambio apoyaban el proceso constituyente. Quiero ver si, José Antonio, reservamos para mañana algo que me parece muy interesante para el debate público a propósito de esta suerte de inestabilidad que hemos tenido sobre la figura del vicepresidente de la República. Porque se ha discutido mucho si debe o no debe existir la vicepresidencia o cómo debe ser elegido el vicepresidente, si debe mantenerse la elección del vicepresidente en binomio con el presidente, si el vicepresidente tiene que tener una función específica, si el vicepresidente tiene que ser, como por ejemplo ocurre en otras latitudes, el presidente de la función legislativa, del Congreso, de la Asamblea, del Senado, etcétera. Acá, por ejemplo, el colega y amigo Esteban Ávila, él es crítico del tema de la vicepresidencia, y él, por ejemplo, hace una reflexión que yo creo debemos ampliarla en el transcurso de las próximas emisiones. Dice Esteban, la vicepresidencia es una cosa inútil y dañina en el sentido que incrementa la lucha partidista y politiquera en las elecciones. La vicepresidencia debe ser un cargo de libre remoción y designación por parte del presidente, y para que tenga algún significado, el vicepresidente debería ser presidente del Consejo de Ministros o jefe de gabinete, por ejemplo. En Estados Unidos, por mencionar un ejemplo, el vicepresidente es el presidente del Senado, ¿ya? En Estados Unidos. Hay otros países donde se maneja la misma lógica y donde hay este régimen presidencial. Ahora, yo, por ejemplo, eso está para la discusión. Yo, por ejemplo, sí coincido en el sentido de que a lo largo de los años, con muy pocas excepciones, la figura de la vicepresidencia siempre ha estado en el ojo del huracán. Los vicepresidentes que en su momento marcaron distancias con los presidentes por una cuestión política, Febres Cordero rompió relaciones con Blasco Peña Herrera Padilla, por ejemplo.
La ruptura se dio por los hechos de Taura, el denominado Viernes Negro. Años después se reconciliaron y Febres Cordero reconoció que fue mal informado sobre el papel del entonces vicepresidente de la República. El vicepresidente de Borja, Luis Parodi, que falleció hace pocas semanas, en cambio tuvo una muy buena relación con el presidente Rodrigo Borja. Mira tú la tempestuosa relación entre el presidente Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic, que manejaba la política económica. Y digo, esa tempestuosa relación se sintió en el año 95 con todos los escándalos que provocaron la caída del hombre más poderoso de ese gobierno. Mira tú lo que pasó en el gobierno de Bucarán con Rosalía Arteaga, en el interinazgo de Alarcón con la propia Rosalía Arteaga, las diferencias de Maguad con Gustavo Noboa, las diferencias de Gutiérrez con Alfredo Palacio. O sea, a lo largo del tiempo ha habido diferencias en torno a la figura del vicepresidente de la República, ¿eh? Por ejemplo, en el Perú se vota por el presidente de la República y tienes un vicepresidente, un segundo vicepresidente, o sea, existe una línea de sucesión presidencial, ¿no? Primer vicepresidente, segundo vicepresidente y el tercer vicepresidente es el presidente del Congreso, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando el presidente del Perú decide renunciar y asume Martín Vizcarra, era una persona desconocida. De hecho, andaba, digamos, como primer vicepresidente, le habían encargado ahí que vaya a representar a Ecuador por algún país y una cosa así, ¿no? Le tomó a él casi que de sorpresa. Y no es que era íntimo amigo, había llegado o había hecho campaña con PPK. No. De hecho, cuando se anuncia que Martín Vizcarra asumía la presidencia de la República, puedo confesar que tuve que ingresar a ver de dónde es este señor, quién es, a quién se pertenece, cómo llegó, en fin. Entonces, yo también coincido en que la figura de un vicepresidente es importante para el país, pero no creo que deba llegar en binomio con el presidente. No, porque si es así, ¿por qué entonces no hacemos mejor que no solo sea un binomio, sino que también sean unas 6 personas y conocer quién va a ser el canciller, quién va a ser el ministro de Finanzas, quién va a ser ¿sí entiendes? O sea, pero ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué pasa si no llegan en binomio? Sé que en alguna de las... No, pero sé que en alguna de las constituciones anteriores al año 79, al vicepresidente se lo elegía aparte, es decir, no se lo elegía en binomio con el presidente de la República, sino que se lo elegía aparte, es decir, 2 votaciones totalmente distintas. ¿Tú te imaginas? Pero sufragio. Sufragio. No, eso es una locura. Yo creo que es una locura. O sea, debe existir una, digamos, una línea de sucesión, más allá de que sea el vicepresidente quien asuma las labores del presidente cuando esté ausente de manera definitiva, porque lo acabamos de ver que de manera temporal, pues no, ya, digamos, esa figura es casi que impracticable, ¿no? De acuerdo. A no ser de que el presidente realmente quiera irse de vacaciones y se quiera meter a un hueco en la selva y no va a estar con internet y no va a poder despachar y quiere que darle a su familia y no quiere saber absolutamente nada del mundo exterior, obviamente ahí deberá encargar la presidencia, pues, ¿no? Oye, te propongo hablar sobre eso con un poco más de profundidad mañana. Voy a compartir la agenda de a primera hora para el día de mañana, para este jueves, para los internautas que nos están siguiendo y que también nos sintonizan en el noticiero de Majestad Radio. A las 7 de la mañana dialogaremos con Leonardo Berresueta. Él forma parte justamente de la coalición de organizaciones políticas que digamos, se anunció esa coalición el día de hoy, donde está la Revolución Ciudadana, Centro Democrático, etcétera. Hablaremos con Leonardo Berresueta en torno justamente a la naturaleza de esa coalición. Dialogaremos también con el director del Registro Civil, Vicente Andrés Tallano. Estableceremos contacto con el rector de la Universidad Tecnológica Empresarial, el economista Galo Cabanilla, y obviamente hablaremos del COVID-19 y de las pruebas para la detección del coronavirus acá en Quito, que están en el centro de la polémica, con la asesora de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Quito, Linda Guamán. Así que
invitados todos a que nos acompañen mañana en esta muy interesante agenda que tendremos en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. Nos vamos, Flaco, porque además tengo que conectarme en una actividad. Sí, perfecto. Y solamente también para decir que el día de mañana estaremos analizando también esta noticia donde Compromiso Social, Centro Democrático, la Federación Nacional de Mujeres, el Frente de Organizaciones Sociales, la Confederación de Pueblos, Fuerza Rural, Coalición, Coalición por la Patria y Frente Patriótico lanzan Unión por la Esperanza. Ya mañana lo estaremos comentando también. Mañana lo comentaremos, mañana sí, 17:30 en punto. Suma al día por la fanpage de Primera Plana. Gracias, Flaco querido, disfruta de ese paisaje amazónico. ¿Ya regresas mañana o todavía no? Estoy en eso. No sé si mañana o el día sábado a primera hora. Ya, que es igual. Cuando puedo movilizarme en el auto. Perfecto, Flaco. Los espero mañana a las 6 de la mañana en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio, 17:30. Suma al día por la fanpage de Primera Plana. Abrazos, buenas noches, disfruten del resto de esta jornada de día miércoles. No dije día de miércoles, jornada de día miércoles. Un abrazo para todos. Chao.